Hola, cordial saludos. Este es el curso de teoría de conjunto y hoy me voy a permitir explicar 3 ejercicios relacionados al tema de funciones. Voy a presentar pantalla para así explicar los ejercicios. Ok, bueno, espero que se vea bien. El primer ejercicio nos dice, sea f de x, sea f que va de los reales hasta los reales, la función dada por f de x igual a 5x menos 3. Veamos que f es inyectiva. Bueno, lo que tenemos que probar es que esta función es inyectiva. Entonces, para probar que es inyectiva, tenemos que irnos a la definición de función inyectiva, que nos dice que si tomamos un x1, y que pertenece a la función y un x2, y que pertenece a la función, tenemos que llegar que x1 es igual a x2. Entonces procedemos a la demostración. Sea x1, y que pertenece a f y x2, y que pertenece a f, esto implica esta parte aquí, la tomamos con x1 y quedaría y es igual a f de x1 y y es igual a f de x2. Lo mismo haríamos aquí. Ok, bueno, ¿qué nos implica este valor? Tomamos que f de x1, entonces sería reemplazar la x por donde va la x por x1 y quedaría y va a ser igual a f de x1 y f de x1 es igual a 5x1 menos 3. Reemplazamos la x por donde va x1 y y va a ser igual a f de x2 y f de x2 va a ser igual a 5x2 menos 3. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos que y es igual a f de x1 y f de x1 es igual a 5x1 menos 3. Por transitividad de la igualdad tenemos que y va a ser igual a 5x1 menos 3, que es lo que nos da aquí. De igual manera tenemos que y es igual a f de x2 y f de x2 es igual a 5x2 menos 3. Nos lleva por transitividad de la igualdad a que y va a ser igual a 5x2 menos 3, que es lo que tenemos aquí. Ahora, tenemos que y es igual a 5x1 menos 3 y y es igual a 5x2 menos 3 por transitividad de la igualdad. 5x1 menos 3 va a ser igual a 5x2 menos 3, que es lo que nos implica esto. 5x1 menos 3 va a ser igual a 5x2 menos 3. ¿Ok? Bueno, ahora lo que tenemos que llegar a que x1, tenemos que analizar esto a que x1 es igual a x2. A eso tenemos que llegar. Entonces, por propiedades de los números reales, tenemos que podemos sumar o restar cualquier número a ambos lados de la igualdad y esto no le afectaría. Entonces, sumamos 3 a ambos lados de la igualdad y nos quedaría 5x1 menos 3 más 3 va a ser igual a 5x2 menos 3 más 3. Esta parte aquí daría 0 y 5x1 menos 0 va a dar 5x1. De igual manera acá y quedaría 5x2. Ahora, por las mismas propiedades, por la otra propiedad de los números reales, que nos dice que podemos multiplicar por cualquier número a ambos lados de la igualdad y esto no le afectaría. Entonces tendríamos que aquí multiplicamos por un quinto y quedaría 5x1 sobre 5 va a ser igual a 5x2 sobre 5. Entonces 5 entre 5 da 1 y es igual a decir x1. Y 5 entre 5 da 1 y es igual a decir x2. Entonces quedaría x1 va a ser igual a x2. Y por esto quedaría demostrado que f es inyectiva. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, que es un teorema. El teorema nos dice, sea f que va de a hasta b, una función de los c sub i, de i perteneciendo a i. Una familia de clase de a. Entonces, tenemos que probar que la imagen directa de f de la unión de los c sub i de i variando en i bajo f va a ser igual a la unión de la imagen directa de los c sub i bajo f de i variando en i. Entonces, para hacer esta demostración, tenemos que probar doble contenencia. Entonces, en la primera contenencia tomamos esta, la imagen directa de la unión de los c sub i de i variando en i, está contenida en la unión de la imagen directa de los c sub i bajo f de i variando en i. Ok, comenzamos con la demostración.
¿Qué tenemos que tomar aquí? Un Y. Y este Y tiene que pertenecer a esta para decir que esta parte aquí está contenida en esta. Entonces procedemos. Sea Y que pertenece a la imagen directa de la unión de los C sub I de I variando en I bajo F. Entonces, Y pertenece a B y existe un X que pertenece a la unión de los C sub I de I variando en I, tal que X, Y pertenece a F. Hasta aquí hemos aplicado la definición de imagen directa. Ahora, puesto que X pertenece a la unión de los C sub I de I variando en I, entonces para un J que pertenece a I, existe un X que pertenece a C sub J, tal que X, Y pertenece a F. Aquí, ¿qué hicimos? Aplicamos la definición de unión generalizada. Entonces, esto es para algún I que pertenece para algún J que pertenece a I, Y pertenece a la imagen directa de los C sub J. Aquí aplicamos la definición, tenemos X, a que Y pertenece a B y esta parte aquí, entonces aplicamos la definición que Y pertenece a la imagen directa de los C sub J. Entonces así concluimos que Y pertenece a B y para algún J que pertenece a I, Y pertenece a la imagen directa de los C sub J bajo F. Luego aplicamos la definición de unión. Y pertenece a la unión de la imagen directa de los C sub I bajo F de I variando en I. Y así llegamos a que la imagen directa de la unión de I de C sub I de I variando en I bajo F está contenida en la unión de la imagen directa de los C sub I bajo F de I variando en I. Ahora bien, ahora tenemos que probar la segunda contenencia, que es a lo contrario. Tomamos esta parte primero y tenemos que llegar a que el Y está en esta parte, que es esta que viene aquí. Entonces tenemos la unión de la imagen directa de los C sub I de I variando en I, de la imagen directa de los C sub I bajo F de I variando en I, está contenida en la imagen directa de la unión de los C sub I de I variando en I bajo F. Entonces procedemos a la demostración. Tenemos que tomar un Y aquí y este Y tiene que pertenecer a esta parte acá. Entonces procedamos. Sea Y que pertenece a la unión de la imagen directa de los C sub I con I bajo F con I variando en I. Entonces, para algún J que pertenece a I, Y pertenece a la imagen directa de C sub I. Aplicamos la definición de unión generalizada. Entonces, como Y pertenece a la imagen directa de los C sub I, por definición de imagen directa, Y pertenece a B y existe un X que pertenece a C sub J, tal que X, Y pertenece a F. Por tanto, Y pertenece a B y para algún J que pertenece a I, existe un X que pertenece a J. Aquí estamos aplicando la definición de imagen directa. Entonces, tal que X, Y pertenece a F. Por ende, Y pertenece a B y existe un X que pertenece a la unión de los C sub J con I variando en I. ¿Qué aplicamos aquí? La definición de unión generalizada. Tal que X, Y pertenece a F. Bueno, aquí tenemos que Y pertenece a B y existe y X pertenece a la unión de los C sub J de I variando en I y X, Y pertenece a F, podemos aplicar la definición de imagen directa y por definición concluimos que Y pertenece a la imagen directa de la unión de los C sub I de I variando en I bajo F. Luego comprobamos que la unión de la imagen directa de los C sub I bajo F con I variando en I está contenida en la imagen directa de la unión de los C sub I bajo F. De la unión de los C sub I de I variando en I bajo F. Entonces, así, por la parte 1 y por la parte 2, queda demostrado que la imagen directa de la unión de los C sub I con I variando en I bajo F es igual a la unión de la imagen directa de los C sub I bajo F con I variando en I. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 3, que nos dice, sea F que va de X hasta Y, es función
Y A está contenido en X y B está contenido en X. Se tiene entonces que la imagen directa de la intersección de A con B está contenida en la imagen directa. Se tiene entonces que la imagen directa de la intersección de A con B bajo F está contenida en la imagen directa de A bajo F intersectado con la imagen directa de B bajo F. Entonces, procedemos a la demostración. Tomamos un Y que pertenece aquí y tenemos que llegar a que Y pertenece acá. ¿Ok? Bueno, comenzamos. Sea Y que pertenece a la imagen directa de la intersección de A con B bajo F. Entonces, Y pertenece a y existe un X que pertenece a la intersección de A con B, tal que X, Y pertenece a F. Aquí, hasta aquí estamos aplicando la definición de imagen directa. Esto es, existe un X que pertenece a A y un X que pertenece a B, tal que X, Y pertenece a A. Aquí aplicamos la definición de intersección. Entonces, por ende, existe un X, A, tal que X, Y pertenece a F. Aquí aplicamos distributiva. Esta con esta. Y esta con esta. Quedaría X, A, X pertenece a tal que X, Y pertenece a F. Y existe un X, B, tal que X, Y pertenece a F. Luego, por definición de imagen directa, tenemos que Y pertenece a la imagen directa de A bajo F y Y pertenece a la imagen directa de B bajo F. Es decir, que Y pertenece a la intersección de la imagen directa de A bajo F con la imagen directa de B bajo F. Y así concluimos que la imagen directa de la intersección de A con B bajo F está contenida en la imagen directa de A bajo F intersectada con la imagen directa de B bajo F. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y hasta luego.